así como el ingeniero Amador Hassel, ¿no? Que también es miembro del Comité de Reglamento Estructural Panameño. Y este grupo en el colegio ha sido bastante activo. Ya esta comisión tiene 3 años funcionando, Alexis, ¿no? Son 3 años que tenemos, sí, en la coordinación, y bueno, ya vendrá el próximo coordinador, ya se asoma por ahí en abril, ¿no? Así que, pero son 3 años que hemos estado pues ahí al pie del cañón, dando temas técnicos y tratando de promover la geotecnia a nivel nacional. Bueno, entonces, y le damos las gracias al ingeniero Alfaro, que también es miembro de nuestro colegio, para los que no saben, que nos va a dar la presentación. Bueno, Alexis, ya te doy la palabra. Bueno, entonces comencemos porque ya son las 5:42, el ingeniero tiene también sus compromisos, así que ingeniero, cuando usted quiera, ya tiene la posibilidad de compartir la pantalla y hacer la presentación. Nosotros pues vamos a ir anotando, por favor, todas las dudas, las consultas, para entonces al final conversar acerca de este tema, porque esto es una conversación. Así que lo que podamos ir anotando y pues las dudas que tengamos, lo que va manejando, eso sí, no pueden anotar nada, así que tienen que hacerlo a nivel de memoria. o bueno, por ahí vemos cómo lo hacemos. Así que, ingeniero Alfaro, cuando quiera usted puede compartir la pantalla. El acceso es en compartir pantalla. En la parte inferior está un icono verde que es compartir pantalla, ¿no? Sí, ya lo tengo. Eso. Así. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación. Tenemos ya un par de años de estar avanzando en los cambios al capítulo de geotecnia. Principalmente ha sido el doctor David Sáez, el doctor Francisco Grajales y yo, los que hemos trabajado en estos ajustes. Quiero comenzar con un concepto en realidad que creo que es bien importante para el código próximo y los futuros. Aquí vemos en esta gráfica el concepto de diseño prescriptivo versus diseño por desempeño. En el diseño prescriptivo se especifica pues cuáles son los procedimientos que hay que usar y de ahí surgen los resultados. En el diseño por desempeño, más bien se especifican los resultados que tienen que dar y hay mayor libertad en el uso de procedimientos. Por supuesto, esto conlleva un nivel de responsabilidad bastante más alto de parte del diseñador, porque él tiene que, si va a dejar de cumplir con algunos de los requisitos que tiene el procedimiento, él tiene que hacerse responsable por esos cambios, vamos a decir. Un comentario más. En los países en que se ha implementado esto, hay la obligación de que el diseño cuente con una revisión alterna independiente. Es una medida de aseguramiento de calidad, ya que podemos decir que el diseño está fuera de código. Quiero describirle un poquito la evolución de los aspectos estructurales y geotécnicos en el REP. Dos principios o conceptos fundamentales en geotecnia. Este fue profesor de fundaciones mío en la Universidad de Purdue y le voy a dar dos frases que él usaba con frecuencia. A falta de códigos de diseño, el ingeniero geotécnico tiene que colectar en cada proyecto que atienda toda la información y experiencia posible. También debe aprender de las experiencias y de otros colegas
para ir ensamblando su criterio profesional. Otro concepto que él mencionaba con frecuencia: cuando terminas la exploración geológica de un proyecto, tu diseño ya está decidido. Él dedicaba gran parte del curso de fundaciones avanzadas al proceso de exploración. Otro profesor que tuvo en Purdue, el doctor Hart, tenía esta imagen donde él nos explicaba: para trabajar con confianza, el trabajo, llámese diseño o evaluación de alguna estructura, se necesita tener una cadena con múltiples eslabones. Un eslabón es la investigación de sitio, otro es la caracterización de los materiales, otros son los modelos matemáticos y al final, y más importante, el criterio profesional. Resalto en amarillo los que nos distinguen a los ingenieros geotécnicos de los estructurales. Ellos normalmente no requieren trabajar en esos dos primeros eslabones que son tan críticos en nuestro campo. Entonces, estos tres primeros eslabones involucran conocimiento y el reconocimiento de incertidumbres en estos factores. Y este último, en realidad, es experiencia lo que está proporcionando el criterio profesional. Cuando se cuenta con los cuatro eslabones bien ensamblados, pues se puede trabajar con confianza. Un poquito sobre la evolución del REP. El antecesor del REP fue un código antisísmico de Panamá que prepararon los ingenieros Diego Pardo y el ingeniero César Quianco. No sé si hubo otros involucrados, porque no tengo copia del código, pero sé que esto fue la idea, lo que lanzó la idea de desarrollar el reglamento estructural. Cuando en 1983 me contactó el ingeniero Pardo, a mí, al ingeniero George Berman y al profesor Hassel, para atender los aspectos geotécnicos del código. Y así después de eso vinieron el REP del 94, 2004, 2014 y probablemente vamos a tener un REP este año, REP 21. Si vemos en estos códigos cómo fueron los criterios de diseño, en los aspectos estructurales casi siempre ha sido prescriptivo. En los aspectos geotécnicos casi siempre son criterios de desempeño. Nosotros hacemos un trabajo de un cimiento, por ejemplo, y lo que hay que verificar es que los asentamientos sean tolerables, que no haya distorsiones. O sea, generalmente los criterios que usamos son de desempeño de la estructura o del elemento que estamos diseñando. Interesantemente, en el campo estructural ahora también está surgiendo el concepto de diseño por desempeño. En el REP 2014 se menciona muy sutilmente que se permite el diseño, aunque no se dan los lineamientos pues, para poder hacerlo en la práctica. En el REP nuevo sí ha habido una expansión del concepto de diseño por desempeño. Yo creo que los aspectos técnicos están bastante claros. Lo que falta por ver es los aspectos de la práctica profesional. Cómo en nuestra práctica se puede incorporar la revisión independiente. Yo creo que eso es algo que en realidad la Junta Técnica es la que debe analizar. En el REP 1984 hay una cita del doctor Levy, que fue profesor mío, tuve la fortuna de dar tres clases con él, donde él dice, refiriéndose a alterar al nivel de riesgo de una estructura,
no debe ser potestad de un ingeniero por idóneo que éste sea. Es por esto que es de vital importancia que el reglamento convertido en ley estipule como decisión de la sociedad los factores de seguridad y las cargas mínimas que deben ser utilizadas por los calculistas. Total principio del REP 84, firmado en octubre del 85. Vamos a ver ahora el tema de la exploración geológica. Primero unos conceptos generales. La ingeniería geotécnica es la única rama de la ingeniería civil en que no se especifican los materiales involucrados. Hay que detectar cuáles son las propiedades de esos materiales. Por lo tanto, es de vital importancia que se realice una exploración geológica y es el fundamento de todo el trabajo que se haga posteriormente. Les pongo un ejemplo aquí. Este es un sitio hipotético de 3 estratos que tiene un espesor total de 15 metros y en el sitio se plantea construir un edificio cuya huella tiene 2.000 metros cuadrados, un edificio de 8 plantas. Si nosotros vemos las fórmulas que tenemos para guía del número de perforaciones, sale que este edificio requiere 5 perforaciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. 5 perforaciones con núcleo tamaño N representan un volumen de material de 0.13 metros cúbicos, mientras que el volumen del sitio debajo de la huella es aproximadamente 30.000 metros cúbicos. O sea que en realidad nosotros estamos muestreando y observando 4 millonésimas partes del sitio con esta exploración que se considera apropiada. Dada esta relación, se ve por qué es necesario usar el marco conceptual de la geología para interpretar la información correctamente. Evolución de los requerimientos mínimos de exploración. Bueno, aquí hay una serie de variables. Cuando empezamos viendo esto en el 83, vimos que en realidad como los 3 factores más importantes en definir el número de perforaciones que se requiere en un sitio es el factor geológico, qué tan complejo es el sitio, el área de la proyección de la estructura y el factor de las características de la estructura. La fórmula presentada en el REP 1984 era así. Esto lo desarrollamos el ingeniero George Fairman, el profesor Hassel y yo en su momento. Luego, en 1994 y se mantuvo hasta el 2014, a esa fórmula se le añadió una constante. Porque yo me puse a analizar una gran cantidad de estudios de suelo de diferentes fuentes y me percaté que la fórmula primera resultaba en muy poco alcance de exploración para estructuras pequeñas. Así que se le añadió ese valor de 2 para aumentar pues el número de perforaciones cuando el valor de AE era más pequeño. En el REP 2021, a solicitud del doctor Oscar Ramírez, nosotros incluimos un factor P. El factor P representa número de perforaciones profundas y se definió perforación profunda como el menor largo entre 10 metros penetrando en roca o 30 metros total. Y que el ingeniero Prieto estaba entre los asistentes y él nos ayudó a hacer unos ajustes ahí que requerimos para que los factores reflejaran valores consistentes. Esta es la definición de los variables en esta última ecuación. Aquí están los valores del coeficiente de factor geológico. Esto no ha cambiado en ninguna de las versiones. Este factor E sí ha cambiado.
y el factor de huella de la estructura es igual también. Entonces aquí está el factor P, que es el nuevo, que para edificios pequeños es 0, para ya un edificio de más de 10 plantas es 1, y para edificios mayores, 20 plantas o más, dependiendo del área de la huella del edificio, aumenta el número de perforaciones profundas requeridas. Ok. Pasamos a la parte de criterios de diseño. Los criterios que usamos para definir el contenido del capítulo 6 son los siguientes. Especificar requerimientos mínimos de exploración, como siempre hemos tenido en las versiones anteriores. Especificar requerimientos de desempeño, como ha sido parcialmente el contenido de las versiones anteriores. Especificar los criterios de seguridad. Aquí estamos, vamos a decir, alterando un poquito el comentario del doctor Levy que les mostré hace unos minutos. Y lo otro y más importante quizás es que eliminamos los procedimientos de cálculo y los pasamos a un anexo que también se ha preparado. El motivo de este último paso fue para evitar que se considere que lo que está en esos procedimientos, que ya están bastante antiguos, se considerara como mandatorio por estar en el código. De manera que el nuevo capítulo 6 no tiene procedimientos, pero el anexo sí brinda la ayuda pues al practicante. Sin embargo, hago el comentario que los procedimientos de cálculo que estaban antes y que ahora están en el anexo son procedimientos de hace muchas décadas. Ahora, con la disponibilidad de códigos de elementos finitos y diferencia finita, hay análisis mucho más avanzados que se pueden hacer, que en realidad no se deben requerir en un código porque la mayoría de la gente no tiene esas herramientas. Vamos a ver primeros cimientos superficiales. Lo único que dice es los asentamientos tolerables en suelos granulares 25 milímetros y suelos cohesivos 50 milímetros. Que tiene la libertad de cómo calcular ese asentamiento. Por supuesto, también la responsabilidad de su cálculo. Por otro lado está la distorsión angular tolerable entre zapatas adyacentes, que debe ser menor a 1 en 500. Para cimientos profundos, mostramos dos casos, pero en realidad el criterio es el mismo, que el asentamiento tolerable en la cabeza del pilote sea menor o igual a 20 milímetros. Este valor lo aprendimos de la práctica de ciertos profesionales en los Estados Unidos, que de ver muchos casos han visto que ese valor es confiable. Pues si el asentamiento de la cabeza del pilote se mantiene por debajo de 20 milímetros, normalmente no hay problema. Ahora, por supuesto, hay que ver el aspecto de la distancia entre los pilotes. Si estuvieran muy cerca y si hay esa diferencia, podría ser problema. Así que eso es parte de lo que hay que tener en cuenta pues, cuando se hacen estas evaluaciones. Aquí en el segundo caso vemos el pilote cuando entra en roca, que tiene lo que normalmente llamamos un socket. No sé cuál es el término usado en la práctica, digamos en España o en algún país de habla hispana, pero la traducción de socket es encaje o enchufe. ¿Cuál? No. Ok, continúo. Encastre puede ser una traducción. Encastre es otra, sí. Correcto. Sí. Gracias. Ok, gracias. Los procedimientos de diseño, bueno, están las fórmulas estáticas de hace muchos años, están los métodos numéricos para cargas estáticas verticales,
las fórmulas dinámicas para pilotes hincados, está la ecuación de onda para pilotes hincados, hay métodos numéricos para cargas dinámicas verticales, por supuesto la prueba de carga, que es una de las más confiables en proyectos grandes, y el uso de curvas P-Y para cargas laterales. Nuestro anexo tiene algunas de estas fórmulas, quizás en versiones futuras se pueden ir agregando otras para facilitarle la práctica pues al usuario. Pasamos a las estructuras de retén. Las presiones laterales de tierra son de las teorías más antiguas que tenemos en la geotecnia. Coulomb propuso su idea en 1776 y Rankine en 1857. Y hasta el día de hoy siguen siendo representaciones muy válidas de las presiones laterales en tierra. Quiero hacerles un comentario que creo que es importante, que involucra las deformaciones. Si ustedes ven, si el muro es fijo y no se mueve, nosotros tenemos una condición que muestra aquí en este dibujo como las presiones de tierra en reposo, que es el coeficiente lateral K sub 0. Si el muro sufre una deformación positiva, o sea, a la derecha en esta gráfica, vamos a tener reducción de presión hasta llegar al valor activo. En ese momento llega la falla. Los puntos rojos representan falla. Por lo contrario, si empujamos el muro hacia adentro, vamos a tener este comportamiento hasta que falle por presión pasiva. Es importante visualizar esto porque a veces se hacen asunciones que no son compatibles con esta diferencia de deformación. Aquí les quiero mostrar un experimento que se hizo en Japón en los años 20. Esto que ven aquí es una caja de 9 pies por 4 pies de ancho. Esta es la vista de planta. Se pusieron unos tablones soportados con unos medidores de presión. Y si ven en vista de planta, aquí hay un disco excéntrico que le causa movimiento al cajón. Y la idea de esto era medir las presiones laterales dinámicas cuando la caja está en movimiento. Esto fue hecho por el profesor Mononobe y uno de sus alumnos, Okabe. Y es lo que hoy llamamos pues el método de Mononobe-Okabe. Esta es la ecuación, es muy sencilla. El coeficiente KAE es el que sale de estos resultados, pues, y es el coeficiente de presión activa sísmica. Y K sub B es la componente horizontal de la aceleración sísmica. Sin embargo, los ensayos de Mononobe-Okabe se basaron en las siguientes premisas. El relleno es un material granular no cohesivo. El relleno no contiene agua. El relleno es homogéneo. La pared es un elemento rígido que rota alrededor de la base. La pared permite suficiente movimiento para reducir las condiciones activas y pasivas de Coulomb. La resistencia cortante es movilizada por completo. Entonces, le señalo estas condiciones porque estas son las condiciones bajo las cuales este método es válido. Y tuve un profesor que me comentó en una ocasión que él cree que este procedimiento es el más abusado en toda la práctica geotécnica. Con mucha frecuencia se usa para condiciones diferentes a las descritas en el experimento de Mononobe-Okabe, y puede ser contraproducente.
Aquí creo que tengo algo, sí. El método de Sid-Whitman de 1970 para las cargas laterales dinámicas está basado en observaciones empíricas. Ellos, el valor que Mononovio Cabe calculaba lo estiman como una carga, pero ellos recomiendan que esa carga se ponga a 60% de la altura del muro. Si se quiere hacer una distribución, resultaría pues en un trapecio como muestra esta figura. Yo hice en un proyecto una comparación. Si ven en esta gráfica, esto es presión lateral sísmica en el eje horizontal y elevación en el eje vertical. La primera curva, la color rosado, es Mononovio Cabe con una distribución triangular, que es lo que ellos lo que ellos propusieron pues en su modelo. Si asumimos que la distribución es uniforme y ponemos la resultante a la mitad de la altura del muro, sale la curva que se ve en negro. Con el método de Sid-Whitman sale la línea roja que está aquí, y con un método antiguo que ya no está en mucho uso, se llama el Wood simplificado, sale la curva verde. Este problema yo lo analicé en Plaxis y me salió la línea azul que ven ahí. Obviamente no es tan sencillo como una línea recta, pero si integramos las presiones debajo de cada una de estas curvas, vemos que Mononovio Cabe da 82 kilonewton carga total, Sid-Whitman da 283 kilonewton, Plaxis da 346 y Simplified Wood da 664. Así que con esta observación yo creo que es prudente usar para, por ejemplo, los sótanos de un edificio, los muros del sótano. Eso está muy lejos de cumplir con las premisas de Mononovio Cabe. Lo conveniente es usar el procedimiento de Sid-Whitman para este tipo de problemas. Vamos al área de estabilidad de taludes. Primero, los terraplenes. Hay métodos de equilibrio límite que se han definido muchos, cada uno con asunciones que hacen que la solución sea estáticamente determinada. Y también hay métodos con elementos finitos. Estos métodos consideran la rigidez de los materiales, consideran las etapas de cálculo secuenciales, por lo tanto permiten modelar la trayectoria de esfuerzos, evitan incorporar asunciones para definir los estados de esfuerzo como tienen los métodos de equilibrio límite. Lo único malo es que presentan incertidumbres adicionales en la definición de todos los parámetros adicionales que se requieren. Yo creo que es buena práctica usar los procedimientos de elementos finitos, pero verificarlos con alguno de los de equilibrio límite. Porque en realidad los cálculos hechos de elementos finitos es prácticamente imposible hacer una prueba de escritorio. Porque son matrices muy grandes que requieren o sea, a veces horas de cálculo en una computadora. Es prácticamente imposible que lo hiciera una persona. Ahora vamos a ver la estabilidad de taludes en taludes naturales. Los procedimientos de análisis son similares a los usados para terraplenes. La resistencia de los suelos de origen sedimentario pueden caracterizarse de forma parecida a los materiales de relleno. El criterio de Moore-Coulomb de resistencia generalmente funciona bien para ambos casos. Sin embargo, los suelos residuales son muy diferentes. Los suelos residuales son producto de la descomposición de la roca en sitio. Y en un clima tropical residual, mejor dicho, en un entorno tropical residual como el que tenemos en Panamá, hay muchas rocas ígneas meteorizadas, así que hay muchos suelos residuales.
Los sedimentos en realidad solo se encuentran en las costas y alrededor de algunos ríos, ¿no? La estructura geológica primaria y secundaria de la roca muchas veces se mantiene dentro del suelo residual y juega un papel muy importante en la estabilidad. Los medios pasan a ser heterogéneos y anisotrópicos en vez de homogéneos. Este concepto es una de las grandes dificultades que tuvimos en mantener el programa de control de derrumbes en el canal. La caracterización de la resistencia y la rigidez se complica significativamente. Las referencias del doctor Everett Hook dan bastantes guías al respecto. Sin embargo, podrán observar, si las ven, que hasta él mismo tiene ciertos niveles de incertidumbre en muchas cosas. Para el uso de método de equilibrio límites deben usar los criterios de resistencia Hook-Brown o el de Barton, porque son criterios que no están diseñados para representar una masa, sino más bien un plano crítico. Y el criterio de Hook-Brown es lo que mejor nos funcionó en el canal para un plano de falla atravesando una masa de roca fracturada. El criterio de Barton es mejor, más apropiado, cuando el plano de falla pasa a lo largo de una falla o una estructura geológica específica. Para el uso de elementos finitos se requieren modelos de materiales avanzados para poder hacer esto. Impacto de estructuras geológicas sobre la estabilidad. Esta es una figura que está en el libro del Paso entre los mares, del autor McAuliffe, que describe la construcción del canal y muestra, en primer lugar, este chocolate oscuro es lo que excavaron los franceses cuando tuvo de Lesseps aquí su esfuerzo por hacer el canal. Lo que está en chocolate claro en este área central es el diseño de los norteamericanos, y lo que ven hacia los lados es lo que terminó pasando en 1914 cuando acabaron. Así que como ven, no se tenía prácticamente ningún conocimiento del comportamiento de rocas meteorizadas y medios heterogéneos con discontinuidades. Un año después de abrir el canal en 1914 ocurrió el derrumbe más grande que hemos tenido, que fue el derrumbe simultáneo de Culebra Este y Culebra Oeste. Aquí donde está este individuo parado es el centro del cauce. Con este incidente, el canal recién abierto, un año de abierto, quedó cerrado por aproximadamente 7 meses, hasta que pudieron volver a abrir el camino. Este es el derrumbe de Cucaracha en 1986. Para este sí estuve presente. Este es el último derrumbe grande que ha ocurrido. Ya teníamos el programa de control de derrumbe que había recomendado Casagrande unos años antes. Sin embargo, todavía no estaba claro el proceso de interpretar la información. Con este derrumbe creo que se aclararon muchas cosas. En realidad son de las fallas donde uno más aprende, ¿no? Y aquí ven, un barco pasando, pues, mientras las dragas trabajan removiendo material de la mitad del cauce. En ese derrumbe de Cucaracha, el canal se cerró por 12 horas, a diferencia de 7 meses que fue el que ocurrió en 1915. Entonces, de nuestra práctica, tratando con gran cantidad de derrumbes en el corte de Culebra, nosotros vemos que en realidad hay 3 maneras de estabilizar un deslizamiento. La primera forma, la mejor y la más económica,
y muchas veces es la medida suficiente si el movimiento se detecta temprano, es abatir el nivel freático, introducir sistemas de drenaje que bajen el nivel freático. Si ven la ecuación de Mohr-Coulomb aquí a la derecha, el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poro. De manera que si nosotros abatimos el nivel freático, reducimos esto, y el esfuerzo normal multiplicado por la tangente de phi aumenta sustancialmente la resistencia. La segunda opción es descargar la cabeza, hacer una excavación. A veces no hay más remedio, pero es una medida mucho más costosa y más traumática. Pero muchas veces se ha tenido que hacer. Y la tercera es construir una estructura de retención en algún lado, y esto muy poco se ha usado en el canal. En realidad esto nada más funciona en taludes relativamente pequeños, en las montañas que hay en el Corte Culebra. Esto se ha usado de forma muy limitada para algunas áreas localizadas, pero no para retener un derrumbe grande. Ok, vamos a ver otros aspectos que se han incluido en el capítulo 6. Se empezó a poner algo sobre puentes y estructuras viales, sin embargo, ya se está haciendo un reglamento separado para estas estructuras, así que no voy a mencionarlo. Para el caso de represas, yo fui bastante insistente en que no se den normas generales. Cada caso requiere una campaña de exploración específica y un diseño específico. Las represas son las estructuras más traicioneras en términos de fallas inesperadas, y generalmente no fallan por errores de cálculo, sino por pequeños detalles de drenaje, de filtro, cosas que son no muy fáciles de captar. Nosotros tuvimos mucha interacción con el doctor Bill Marcuson, que era el jefe del departamento geotécnico del laboratorio más grande del cuerpo de ingenieros, y él tiene una vasta experiencia pues, en ver cómo proteger y diseñar presas. Él fue consultor en el diseño de una de las represas Borinques para la ampliación del canal. Otras estructuras, tanques. Bueno, lo único que estamos diciendo aquí es muy similar a un cimiento superficial. Sin embargo, damos cierta guía en cuanto a exploración. Esto viene de algunos proyectos hechos para el IDAN. Tanques redondos de 60 metros cuadrados o menos, una perforación generalmente suficiente. Si son más grandes, probablemente es prudente hacer 2 perforaciones para detectar si hay un plano inclinado de algún estrato débil que pudiera causar problemas al tanque. Para tanques muy grandes como los que tienen las plantas de tratamiento del IDAN, tanques de más de 500 metros cuadrados, pensamos que lo prudente es una perforación por cada 500 metros cuadrados. Para muelles, los muelles son básicamente pilotes en condiciones marinas. Las cargas que hay que considerar: viento, sismo, oleaje, corrientes marinas, impacto de buques, circulación de equipos pesados si van a tener grúas. Se requiere caracterizar la rigidez, la resistencia y la permeabilidad de los materiales geológicos, el posible impacto de estructuras geológicas, el comportamiento del nivel freático, el potencial de licuación y el potencial de erosión. Requerimientos mínimos de exploración geológica: perforaciones con recobro de muestras para ensayos, una cada 2.000 metros cuadrados, pruebas de resistencia en sitio, por ejemplo, un penetrómetro tipo cono o algún tipo de ensayo geofísico, uno cada 500 metros cuadrados. Para obras de tierra, estas son áreas de relleno, áreas de corte, áreas de préstamo, áreas de vertido.
adoptamos las recomendaciones del Federal Highway Administration en esta referencia que se ve aquí. Y para diferentes condiciones, pues, recomiendan el espaciamiento mínimo entre perforaciones. Y también profundidad de sondeos en ciertos casos. Y estas recomendaciones son aplicables también a pavimentos y alcantarillas viales. Aquí les muestro un cuadro que en realidad es más de interés para nuestros colegas estructurales, que es la categoría de diseño sísmico. Esto viene del NERP, que es el código madre del cual han salido casi todos los códigos antisísmicos de muchos países. Y básicamente lo que indica es que la categoría de diseño sísmico tiene, vamos a decir, requerimientos crecientes a medida que las condiciones se pongan más severas. Por ejemplo, un edificio de intensidad Mercalli modificada baja, criterios básicos de capacidad lateral, si hay un sismo de magnitud menor o igual a, perdón, magnitud no, intensidad menor o igual a 6, diseñar para la carga sísmica identificada. Si es menor o igual a 7, arrastrar los componentes no estructurales además del diseño. Si es un edificio de ocupación normal y la magnitud es menos de 8, diseñar para la carga sísmica identificada. Solo se admiten sistemas estructurales que tengan desempeño apropiado, arrastrar componentes no estructurales, la funcionalidad de elementos no estructurales requeridos para protección de vida post-sismo. O sea, por ejemplo, que haya un edificio que falle, pero que la escalera permita que la gente pueda escapar, y ciertas medidas de control de calidad de construcción. Y así va aumentando hasta el caso de la categoría de diseño sísmico F, que es edificio de importancia crítica a pocos kilómetros de fallas activas con un potencial de intensidad mayor o igual a 9. Se aplica todo lo que está en esta categoría, pero además hay que demostrar la funcionalidad de elementos no estructurales requeridos para la protección de vida post-sismo. Hace un poco más exigente este aspecto. Ahora, les menciono estas categorías porque los colegas estructurales del comité del REP han sido muy insistentes en que incluyamos en el capítulo de geotecnia las exploraciones adicionales que el ASCE 705 indica para diferentes categorías de diseño. Entonces, aquí están esos requisitos adicionales. Para todas las categorías de diseño C a F, verificar estabilidad de taludes, verificar licuación, asentamientos diferenciales, desplazamientos superficiales causados por movimiento de fallas o dispersión lateral, suelos susceptibles a colapso, suelos expansivos, suelos orgánicos o susceptibles a alteración por vibración. Okay. Para proyectos que sean categorías de diseño D a F, se aplican todas las que están en este primer cuadro, pero se añade determinación de presiones laterales sobre muros de sótano y estructuras de retén debido a movimientos sísmicos. Y eso va a los procedimientos de Sid Whitman que les señalé hace un ratito. Caracterización de la pérdida de resistencia debido a licuación y sus consecuencias, y medidas de mitigación como estabilización de suelo, selección de sistemas estructurales convenientes, etc. Cuando tenemos categoría de diseño E y F, se aplican todas las de arriba, pero además no se permite construcción en áreas que presenten posibles desplazamientos de fallas geológicas o rupturas del terreno. Les señalo que las esclusas de Cocolí, el programa de ampliación del canal, sí tienen un tramo que está sobre una falla activa, y eso causó mucho problema y
mucho trabajo pues para acomodar detalles que la protegieran ante un posible desplazamiento que fuera hasta de 3 metros, que es lo que se caracterizó en esa falla. Quiero hablarles un poquito de sismicidad en Panamá, porque eso también es un tema que ha cambiado mucho con el REP 2014 y el REP 2021 y los futuros.Nosotros vimos esta imagen alrededor de 1991 en una charla que presentó el doctor Ramírez en un congreso de ingeniería civil. Es un sismo grande, magnitud 7.9 a 8, que ocurrió en la costa atlántica entre Colón y Gunayala. Hay reportes del sismo. Bueno, parte de la catedral en la ciudad de Panamá tuvo un colapso. Hay fotografías de eso. Se sintió en Colombia, se sintió en Las Perlas, se sintió en Venezuela también y en Chiriquí, perdón, en Costa Rica. El 2 de mayo de 1621 hubo otro sismo importante, mucho más pequeño. Este ocurrió en una falla cortical, pero lo menciono porque está muy cerca de la ciudad de Panamá. Así que ha tenido gran impacto en el código. Esta es una imagen de una referencia de Vilma Víquez y Eduardo Camacho de 1994. Con esa información que teníamos de estos sismos, la autoridad del canal se volcó pues, en un proceso de hacer estudios. Autoridad del canal a partir del año 2000, comisión del canal antes del año 2000. O sea que los norteamericanos sí reconocieron el peligro que había aquí y permitieron pues hacer inversiones en hacer estos estudios para caracterizar esta falla. En este momento nos importaba principalmente la falla del cinturón deformado al norte, del sismo de 1882. Estas letras que ven aquí son diferentes grupos de consultores. Por ejemplo, el GAB es el Geotechnical Advisory Board. Cada una de estas es una reunión. Cuando la cosa llegó a ser bastante crítica, hubo reuniones en Waterways Experiment Station, el cuerpo de ingenieros en la Universidad de Berkeley, USGS, y los miembros de la Junta Consultora Geotécnica recomendaron formar una junta sísmica, que es el SAB. Y también cuando surgió el tema de las esclusas nuevas, recomendaron crear la Junta de Consultores Estructurales. Así que ven aquí en este proceso hubo una gran cantidad de consultores involucrados viendo este tema. Aquí la segunda fila representa los trabajos de campo que se hicieron en diferentes momentos y los resultados en la tercera fila. En realidad esto es un proceso todavía en evolución, pero ya lo que respecta al REP, creo que lo tenemos bastante bien definido. Aquí quiero señalarles algo que parecía magia negra para nosotros al principio, pero en realidad es muy importante, la paleosismología. Es el estudio de sismos antiguos viendo su reflejo en sedimentos del Holoceno, sedimentos recientes. Esta figura muestra, por ejemplo, que los récords, los registros instrumentales que tenemos de sismo tienen aproximadamente un siglo, un poquito más de existir. Los registros históricos tienen quizás 2000 años, 3000 años, algún sismo importante. La paleosismología se remonta al pasado geológico para buscar evidencias de sismos que no están registrados en la historia y obviamente no están instrumentados. Así que esto extiende los registros hacia el pasado geológico, ya que los catálogos de registros instrumentales son muy cortos. Entonces, nosotros involucramos una empresa dedicada a estos son geólogos, pero no solo geólogos, son geólogos del Cuaternario, y no solo geólogos del Cuaternario, son geólogos del Holoceno, que se han especializado en encontrar estas cicatrices que dejan los sismos
en sedimentos recientes. Además les muestro una figura para que vean, es bastante trabajo de campo. Ellos hacen estas zanjas donde, bueno, aquí en esta foto no se ve, pero hay puntitos donde toman muestras y le hacen pruebas de carbono radioactivo para ver su edad, o pruebas de luminiscencia óptica, que es una manera alterna de determinar la edad de un material. Y cuando ven materiales más jóvenes encima de materiales más viejos, ahí empiezan a interpretar pues posible actividad sísmica, y así es como van encontrando la evidencia pues de sismos que son antiguos. Otra cosa que hacen, por ejemplo, es ver en un área extensa, a veces encontraron 15, 20 riachuelos desviados por la misma magnitud en cierta línea, y claramente indicando pues la presencia de una falla geológica activa. Ok, después de todos estos estudios, este es el mapa tectónico de Panamá, que resume mucho de lo que hicimos, ¿no? Esta es la placa de Caribe, placa tectónica. Aquí está la placa de Cocos, aquí está la placa de Nazca, y a la derecha está la placa de Sudamérica. Esto que está aquí es lo que llaman la microplaca de Panamá. El sismo de 1882 ya pudimos constatar que se originó en el contacto entre la placa Caribe y la microplaca Panamá. Esos sismos de contacto de placas tectónicas normalmente son grandes y peligrosos. Por eso este sismo fue casi magnitud 8. El sismo de 1621 ocurrió en una de las fallas corticales, en la corteza terrestre aquí en el Pacífico. Si ven en el mapita se ven algunas rayas, esas son fallas, y muchas de esas fallas fueron las que estudiaron los paleosismólogos. Si ven también, aquí se muestran unos vectores, 10 milímetros por año, 10 milímetros por año, este es 25 milímetros por año, este es 90 milímetros por año, y este es 50 milímetros por año. Son los desplazamientos o las velocidades de desplazamiento que tienen estas placas entre sí, que empiezan, en primer lugar, a hacer que Panamá tenga esta forma de S, y en segundo lugar, a ocasionar sismos. Ellos sí indicaron, los paleosismólogos, que se sorprenden de que Panamá no haya tenido actividad sísmica más frecuente con el entorno tan complejo que se representa en esta figura. El producto final fueron los mapas de aceleración. Se hicieron mapas de aceleración del terreno, se hicieron mapas de aceleración espectral de periodo corto y aceleración espectral de periodo largo. Y además se hicieron lo que se llama el truncamiento determinístico, en cercanía de fallas conocidas. Por ejemplo, aquí está las fallas que hay por Punta Burica. El cálculo probabilístico se reemplaza por una definición determinística de esta falla conocida. Porque no es realista pensar que esto hay que sumarlo a la contribución de todas las demás posibles fuentes. Si este sismo ocurre, este es el que va a mandar, ¿no? Así ven, en diferentes partes del país se ven estas estructuras donde hay fallas geológicas. El trabajo que se hizo en el canal se muestra en esta región central. En el futuro creo que va a ser importante hacer por el río Bayano, donde hay cierta evidencia de actividad, y continuar viendo Azuero, pues porque Azuero tiene bastantes indicios de actividad pasada. Además de los estudios estos, la ACP instaló un sistema de instrumentos. El ingeniero Antonio Ábrego fue el que armó todo esto, y muestra la actividad que se registró entre el año 2000 y 2012. La mayoría son sismos pequeños, muy pequeños. Sin embargo, reflejan que son estructuras geológicas sismogénicas, las que tenemos en el área. Así que
esto es algo que continuará estudiándose en el futuro. Los consultores que nos apoyaron en estos esfuerzos, aquí están las 3 juntas consultoras principales, los geotécnicos, los sísmicos, los estructurales. Cabe resaltar al profesor Morgenstern, William Marcuson, Mike Duncan, Robert Schuster, Rob Wesson, Julian Bomer del Imperial College en Londres. Lloyd Clough es el responsable de riesgo sísmico de la compañía de energía más grande de California. Paul Somerville de URS. Farouk Nadim es el jefe del Norwegian Geotechnical Institute, el Instituto Geotécnico de Noruega. Robert Holp era el colega de Marcuson en geotecnia, Hall en estructura. Anil Chopra, el gran profesor de la Universidad de Berkeley. Sam Yao, un ingeniero de mucha experiencia práctica en la firma Ben Gerwick. Enrique Matthew, del cuerpo ingeniero. José Roset, de la Universidad de Texas A&M. Y Martin Whelan, de una compañía de energía en Suiza. Así que estos señores guiaron nuestro proceso por bastantes años. Y no solo fueron ellos. Aquí hay otros grupos de personas que trabajaron durante este periodo. No los voy a leer todos, pero esto es del US Geological Survey, del Cuerpo de Ingenieros, de Montgomery Watson Harsa. Tuvimos una junta de consultores paleosísmicos en un momento dado para presentar una recopilación de los estudios de campo y liderizaron una reunión que demoró una semana para llegar a las conclusiones de los estudios de campo. También de URS, el doctor Lelio Mejía ha sido un gran colaborador. Earth Consultants es una de las empresas que hizo la paleosismología. Y William Letty es otra. No sé, porque si eres un poco necio también. Sí. Tecnos hizo unos estudios geofísicos que complementaron la información. Esta es una reunión que tuvimos en Panamá en el año 2010, donde el profesor Chopra, el doctor Pollan y el doctor Bonneville vinieron y ayudaron a adaptar los hallazgos en sismicidad que tuvo el canal a edificios. Este fue el vínculo entre el trabajo del canal y el REP. Una observación que quiero hacer que yo creo que es muy importante. Los ingenieros civiles no somos idóneos para definir la sismicidad de un área. Hay especialistas para este propósito. Nosotros sabemos hacer uso de estos resultados para diseñar estructuras seguras, pero hay que tener cuidado en no intentar proponer cuál es la sismicidad de un área. Yo he visto a estos señores trabajar de cerca. Es un tema harto complejo y no es correcto pues que personas que no tengan el nivel de conocimiento de ellos propongan hacer cambios a los hallazgos. Así que con esto concluyo y si tienen alguna pregunta estoy a las órdenes. Sí, bueno, ingeniero, de verdad que ha sido una presentación donde se han abordado algunos temas dando un panorama del aspecto geotécnico en el REP. Sí. En el próximo, que según usted comenta, puede ser este mismo año, ¿no? Que eso sería buenísimo. Entonces, vamos a ver los asistentes. Por ahí estoy viendo que Tatiana está levantando la mano, la ingeniera Tatiana Rangel. Adelante, Tatiana. Yo puedo observar la pantalla. Hola, ingeniero, ¿me escucha? ¿Qué tal, Tatiana? Sí, te escucho bien. Sí, gracias por compartir pues, su experiencia y los avances pues, que ha tenido el REP. Sí. La pregunta era de que usted presentó
los dos sismos del 81, 82, De 81, perdón. 1882 y 1621. Ajá. El sismo este del 91, el de Bocas del Toro, terremoto, no sé. ¿No está incluido en ese estudio? Bueno, lo que pasa es que, sí, digo, ese sismo sí está incluido en el mapa que les mostré, pero en el área del canal no tiene injerencia porque eso está a 400 kilómetros. Ah, ya entiendo. Pero ese sismo que fue en Costa Rica, en Limón, Costa Rica, está más bien como a 500 kilómetros del canal. Ese sismo tuvo una magnitud 7.4, recuerdo. Sí. Ajá. Y el que tuvimos aquí en el área del canal, en el Atlántico, más o menos 7.9. Bastante más energía liberada. Ah, sí. Pero la misma estructura geológica, el cinturón deformado del norte de Panamá. ¿Usted ve en mi pantalla? Sí. Sí, déjeme mostrarles esta figura. Este es el mapa tectónico. Esta línea que ven acá arriba es el cinturón deformado del norte. Es el contacto. La placa del Caribe se está introduciendo debajo de la placa Panamá a razón de 10 milímetros por año. Y todo el grupo de consultores que tuvimos no tenían ninguna duda que esa fue la causa de este sismo de 1882. También existe muy poca duda que la causa de este sismo de 1621 fue una ruptura en la falla Pedro Miguel. Que ese es otro tema que se podría hablar extensamente de todos los trabajos que hicieron en las fallas corticales, ¿no? Ya entiendo, gracias. Era eso. Bueno, Sí. ¿Podría hacer una observación? ¿cómo no? Sí, doctor, con su permiso. Mire, la pregunta de Tatiana es muy importante porque usted lo señaló y está incluido en el reglamento estructural anterior y se concentra más en que se está presentando ahora. Sí. El sismo de Bocas del Toro tuvo un gran fenómeno de licuefacción en el área Changuinola, Sí. que ha hecho que en otros países se está observando, pero ha hecho oportuno que se incluya en nuestro país. Sí, bueno, mire, el sismo ese más o menos tuvo su epicentro por aquí, donde ve el cursor. Sin duda ese también es el cinturón deformado al norte de Panamá. Le señalo que en los registros, si van a los archivos de la Estrella de Panamá, de 1882, van a ver mucha información donde describen los volcanes de lodo que se formaron en el área atlántica. Por supuesto, eso es licuación, que en ese tiempo todavía no existía el término, pero lo describían como chorros de lodo que salían de la tierra. También ese sismo de 1882 ocasionó un tsunami donde fallecieron aproximadamente 40 indígenas del área de Gunayala. El sismo de 1621 está documentado en los archivos de India, en Sevilla. Hay un documento de 1640 que da bastante detalle de cómo fue recibido y percibido ese sismo en ese año. Aunque claramente es un sismo mucho, mucho menor que el de 1882. Estamos en la sesión de preguntas para el ingeniero Alfaro después de su presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o puede interceder. Sí, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas tardes. Sí, a mí me llamó la atención el tema cuando usted habló de Azuero. Lo digo porque resido en esta área y me desempeño acá, ¿no? Como ingeniero civil. Entonces, es importante
observar la gran cantidad de proyectos que se han venido desarrollando en los últimos años acá en esta región. Sin embargo, pienso que la parte de la sismicidad o los estudios que tienen que ver con la parte sísmica no se están o no se le presta la debida atención. Y esto es algo preocupante porque en los últimos años hemos tenido se han suscitado algunos eventos sísmicos, quizás no de gran magnitud, pero sí un poco más frecuentes que antes. Entonces, me llama mucho la atención eso, donde usted indica que esta región, o se están haciendo estudios enfocándose en esta región, ¿no? Así que realmente la intervención es en ese sentido y sí me gustaría conocer un poco más cómo o qué se está haciendo para el estudio de esta parte de la sismicidad acá en la región de Azuero, que es importante y más que nada por el gran auge que ha tenido la construcción en los últimos años y a veces no se presta la debida atención en ese aspecto. Sí, bueno, mire, déjeme decirle lo siguiente. En este mapa se aprecia la falla Azuero-Soná. Eso está reconocido y mapeado. Sí. Hay también evidencia de sismos que se han generado en esta zona. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer estos estudios en el área central de Panamá solamente porque se requerían para la ampliación del canal. Esos estudios hemos estimado que costaron alrededor de 5 millones de balboas en totalidad. Así que hacer ese tipo de estudios en una falla como la Azuero-Soná o la de Bayano, hay que conseguir un padrino que esté dispuesto a invertir porque son difíciles, son costosos. Así es. Y yo me encantaría que Senacit dispusiera de fondos para este tipo de investigaciones. Eso es algo que yo hablé con el doctor Mota en una ocasión, pero todavía no, digo, vino la pandemia y las cosas se han quedado paralizadas, ¿no? Pero yo creo que va muy bien con la política de Senacit y con su objetivo estratégico, ayudar a estudiar estas cosas que van a salvar vidas humanas, ¿no? y a evitar pérdidas económicas. Así es. Muchas gracias, doctor. Mira, hay un autor inglés que tiene un libro que se llama ¿Cómo podemos parar de fabricar catástrofes? Donde él dice básicamente, su premisa es, no tiene que haber ninguna muerte debido a fenómenos naturales. Si los gobiernos hicieran lo que tienen que hacer para protegerse debidamente. Nosotros estamos del lado bueno, yo diría, porque tenemos un código estructural. Hay países en Asia donde un edificio colapsa cada día, porque las cosas se hacen sin los debidos análisis y las debidas tecnologías. Así que si les interesa, yo les puedo recomendar este libro del profesor Muir Wood, se llama. Salió hace un par de años publicado y describe en gran detalle cómo en realidad los países son los que fabrican los desastres naturales. Hay una pregunta, ingeniero, por chat. Creo que es el ingeniero, creo que es el ingeniero Harry, dice, cuando mencionó que hay evidencia de licuación en Colón, ¿se refiere a la isla? Bueno, hay bastantes áreas de la costa. Hay figuras que muestran las zonas donde ocurrió licuación y es bastante extenso, no solo la isla de Colón.
Ok, bueno, personalmente yo creo que presupuesto o por lo menos recursos hay para hacer un análisis, sobre todo en la parte de Tonosí, donde yo he trabajado en algún tiempo en la falla esta de acero sonar. Solo que hay que distribuirlos bien. Recursos hay, pero a De veces acuerdo. se están canalizando hacia donde no se debe. Pero De acuerdo. sería buenísimo, de verdad, que poder ampliar la investigación. Y Ener, yo tengo una consulta, Yeah. digamos, me la hacen muchos estudiantes también, que en cuanto al número de sondeos que está en el reglamento estructural panameño, que está Sí. orientado básicamente hacia edificios, edificaciones. Así es, así es. Y en el aspecto de muros y taludes, la cantidad de sondeos, por lo menos mínimos o recomendables, ¿hay algún apartado, Sí. se hace mención de algo de eso en el nuevo red? Sí, en el nuevo rep, yo les mostré una figura, déjame buscarla. La FHW. Eh, Esa. ¿Mm? esta. Aquí Sí, hay unas esa. recomendaciones que incluimos de FHWA. Sí. No están dado, no está calculado el número porque obviamente pueden ser proyectos muy extensos, ¿no? Así que lo que hacen es darlo por distancia, cada tal distancia una exploración. Ok. Sí, por lo menos nosotros, digamos, de la recomendación, en la práctica, pues lo que hacemos es con algunos clientes indicarles que lo mínimo que requerimos, si estamos hablando de un talud de unos 12 metros de altura, es hacer mínimo 3 perforaciones, una en la corona, una en medio del talud y una en el pie del talud. Pero eso ya es experiencia, digamos, en la práctica. No tenemos, digamos, una recomendación que esté en el red. En cuanto a taludes, no lo tenemos. Y en cuanto a muros, pues a los muchachos también indicamos que dependiendo de la extensión del muro, de la huella del muro, si es un muro en suelo reforzado, un muro emboladizo, pues la capacidad portante tiene que ser determinada no solamente con una perforación, porque siempre los promotores tratan de disminuir al máximo la cantidad de perforaciones que puedan hacer por su costo. Correcto. Pero el geotecnista pues tiene que indicar cuál es la cantidad que requiere, y a veces yo le he indicado a unos muchachos que bueno, 15 metros de cada extremo, y después vamos a ver la longitud para ver por lo menos unas 4 perforaciones. Pero ya veo que en la tabla está un valor por lo menos referencial para eso, ¿no? Sí. Ok. Creo que hay otro comentario por aquí por el chat. Profesor, disculpe, Sí. aprovechando que estamos en ese mismo tema, Ajá. en esa PPT de muelles, ingeniero, ajá, menciona, ahí pone tipo de prueba, perforaciones, una cada 2000 metros, ajá, pero bueno, normalmente nos llegan los casos que colocan los sondeos requeridos por pilote, ¿no? Del muelle. Ok. Pero cuando usted lo pone, cuando se ponen ahí en área, lo que me quiere decir es que un sondeo para, por ejemplo, cada 2 pilotes es suficiente. Bueno, acuérdense que estos son requerimientos mínimos. Ajá, exacto. O sea, Okay. el encargado de un proyecto puede recomendar, por ejemplo, hacer más perforaciones en área de pilotes importantes. Sí. O Sí, tener sí. una distribución, depende del sitio también, ¿no?
una distribución de perforaciones que le dé confianza al diseñador que lo que está representando es lo que es, pues. Doctor, Ok. Dígame. una pregunta. Dígame. Sí, aprovechando la pregunta que hizo la ingeniera anterior, ¿no? Yo creo que el título dice muelles, pero si observa, es 1 cada 2.000 metros cuadrados. Es un criterio muy parecido como cuando hace una urbanización. Aquí no se interpreta el muelle como algo lineal, sino como un área. Entonces, usted va a tener el área, digamos, de hangares, de patios, de contenedores, todo ello. Entonces, esto creo que lleva ese sentido. Pues esa es mi manera de visualizarlo, ¿no? Sí, Sí, dígame si correcto. estoy equivocado, ¿sí? No, así mismo es, así mismo es. Ahora, Gracias. repito, esto todavía no es la versión final, ¿no? Correcto. Va a haber oportunidad, creo, para que hagan comentarios, preguntas, ajustes y se vaya refinando, pues, el documento. Muy bien. El ingeniero Abdiel Batista está levantando la mano. Abdiel, adelante. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Excelente presentación, ingeniero Alfaro. Muchas gracias. Nada más quería una consulta. Por ejemplo, de acuerdo a lo que usted mencionaba por el tema de para tener más data se requieren grandes inversiones de lo que son, por ejemplo, en grandes macroproyectos. La pregunta va en concreto a el proyecto que tanto se publicita, que es la inversión más grande privada de Panamá, que es Minera Panamá. ¿Ellos están aportando algún tipo de data o pudiese tener algún tipo de información que pudiese nutrir nuestros reglamentos? O, porque ahí hay mucha información que podría ser complementaria a ese sector de la vertiente Caribe de Panamá. Miren, no estoy al tanto de que hayan compartido información. Un proyecto de minería normalmente tiene intereses muy diferentes al de uno de construcción en cuanto a la caracterización. Sin embargo, yo asumo que ellos estarían dispuestos a compartir cierta información para zonas cercanas. Eso es algo que se puede consultarles. Pero yo no estoy al tanto de que ellos hayan compartido hasta el momento información en la huella de su área de trabajo. Ok, perfecto. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿Alguna pregunta de los colegas? Bueno, yo tengo... A ver, hay una... A ver. Ah, hay una escrita aquí en el chat, no la había leído. Doctor Alfaro, ¿será compatible el REP 2021 con el anteproyecto de normas para la seguridad de empresas de la SEP? bueno no estoy al tanto del contenido de esas normas, pero pienso que sí debe haber comunicación para que se aclare cualquier posible discrepancia que haya, si es que la hay, ¿no? Ok. Dice aquí en el chat que ese data del 2009. Ahí se refiere a las normas de seguridad para la presa de la SEP. Recuerda que cuando hablé de presas, déjeme ponerlo. Yo me limité a decir, cada caso requiere una campaña de exploración específica y un diseño específico. Yo me opuse a presentar valores específicos cuando hay tan gran variedad de presas y tan gran variedad de sitios. Así que las personas que son responsables de un proyecto de estos deben tener la responsabilidad de tener una exploración apropiada para sus condiciones específicas.
Ok, yo tengo una pregunta, ingeniero, en cuanto al método digamos, de determinación de las fuerzas, el método pseudoestático de Moronova y Ocavo. El reglamento estructural panameño actual pues, permite también el cálculo por desplazamientos permisibles. Usted mencionó el método de Zieten-Huitman y la gráfica de verdad que fue bastante impactante en cuanto a la diferencia que se produce con el método de Zieten-Huitman y el de Moronova y Ocavo. Eso Sí, va a correcto. estar incluido en el REP, en el nuevo capítulo, va a estar la referencia a eso. Sí, sí, cómo no. Okay. O sea, no está el procedimiento sí lo podemos incluir en el anexo, pero sí se dice que tiene que ser un sistema, perdón, un modelo apropiado para las condiciones de la estructura. Un sótano o varios sótanos en un edificio donde está el nivel freático dista mucho de que sea apropiado usar el método Moronova-Ocavo. Otra consulta, ingeniero, bueno, yo noté aquí mientras iba usted haciendo la presentación. La referencia que vamos a tener en el REP 2021 es el ASCE 0716. No, ¿No? 705. El de 05 es la referencia. Sí, el mismo ASCE 705. Sí, permítame aclarar. ¿Cómo no? Ernesto. Sí, Ingeniero. la versión, el objetivo de la versión del REP 2021 es poner al día una parte del reglamento. Entonces, para esta versión, si es que tenemos suerte en el proceso de aprobación, hemos seleccionado cuatro aspectos. Un aspecto es el capítulo de exploración geotecnia. El otro aspecto es los mapas. A ver si podemos tener mapas digitalizados para toda la República en lugar de usar las tablas. El otro aspecto era terminar el procedimiento de diseño por desempeño. Entonces, y actualizar la norma que se aplica para el diseño de concreto. Entonces, vamos a seguir usando, después de varios estudios que se hicieron de las versiones de la ASC 710 y el ASC 716, se decidió que vamos a continuar con el ASC 705. La razón es que existen una serie de condiciones diferentes en los mapas que usan las versiones de la ASC 710 y el ASC 716, que nosotros primero no estamos en capacidad de resolver, por un lado, y por otro lado que los mismos editores del reglamento indicaron que hay discrepancias entre los diferentes códigos, así que la comisión decidió permanecer con el ASC 705, excepto el capítulo de concreto, donde vamos a usar el ACI 318-19. Y eso es compatible con el método de diseño por desempeño que se está incluyendo en un procedimiento. Además, el otro punto que se va a incluir es la mención respecto al futuro reglamento de puente. Así que se mantiene el ASC 705. Cambian un poco los mapas, se cambia el capítulo 6 y esos son los cambios que tenemos hasta ahora. Acuérdense que en las versiones anteriores, que hemos demorado 10 años entre una versión y la otra, había cambios de repente más importantes, pero esta vez queremos adelantar y no demorar tanto.
porque tenemos un proceso de aprobación. Esto tiene que ir a la Junta Técnica y la Junta Técnica tiene que revisar todos estos aspectos antes que se pueda aprobar. Así que esperamos que en el término de este año tengamos eso aprobado. No sé si hay alguna otra pregunta en esa línea. Está muy bien y es muy bueno conocer la razón por la cual se está usando desde la versión del 2005, porque entendiendo que digamos, la percepción es que hay uno nuevecito del 2016, entonces es bueno saber por qué se está utilizando en el 2005. Creo que está aclarado y eso en algún sentido algo debería colocarse pues dentro del reglamento para que se entienda por qué se está utilizando la versión del 2005 y no la del 2016 o la del 2010, que también pudiera haber sido, ¿no? Entonces me pareció bien, era digamos, la respuesta. El ingeniero José Harris también menciona aquí en el chat, dice, también se tiene como documento de referencia en el Ministerio de Obras Públicas el Manual de Consideraciones Geotécnicas y Sísmicas para el tema de taludes. Ese es un documento pues que es de la CIECA, cual Panamá también pues, fue signatario, incluso en algunos miembros del Colegio de Ingenieros y de la Comisión de Geotecnia participamos en la primera presentación. Y la consulta del ingeniero Harris es qué documento prevalecerá. Porque hay un manual de consideraciones geotécnicas y sísmicas con el tema de taludes, específicamente en el tema de taludes, si se va a vincular con el REP, cuál es el que va a prevalecer. Sí, a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Ajá. Mire, yo creo que el doctor Alfaro ha explicado muy bien el proceso del capítulo de geotecnia. Si nos centramos en lo que el doctor Alfaro ha explicado, vemos que los aspectos teóricos técnicos no cambian sustancialmente. Lo que sí está ocurriendo en la metodología propuesta es que como se va a resultado por desempeño en geotecnia, vamos a depender más de los criterios profesionales y vamos a tener entonces que tener profesionales con más criterios para poder usar ese nuevo método que no ha cambiado la teoría, ¿no? Que no ha cambiado fundamentalmente, como muy bien lo explicó el doctor Alfaro. Así que en el capítulo de geotecnia yo no veo gran problema en el sentido ese de la cuestión y no lo afecta que si es 2005 o 2007, esa es mi manera, doctor, de visualizarlo. No sé si estoy equivocado. No, correcto, exactamente así. El principal problema que yo veo entre el 705 y las versiones subsiguientes es que los mapas que eran de amenaza sísmica en Estados Unidos se cambiaron a mapas de riesgo sísmico. Y eso, nosotros no tenemos los recursos para desarrollar eso por ahora. Quizás se pudiera hacer un plan a largo plazo con estudiantes de tesis para ver si eso se puede ir evolucionando pues en esa dirección. Pero ahora mismo nosotros vimos lo que son los mapas nuevos del ASC 716 y eso no es factible para nosotros ni corto ni mediano plazo. Sí, ya se está caminando en ese sentido, ingeniero. De hecho, aquí presente creo que están los tesistas que son Tomás Santamaría, Marisa Zamudio y Arias Rodríguez, que son estudiantes de ingeniería geológica y están haciendo una tesis muy interesante, si mal no recuerdo, de riesgo y análisis en la zona de tierras altas. Okay. Entonces, ya por uno de la Universidad Tecnológica. Eso ahí, en ese sentido, me parece bastante importante que se siga la investigación para ver si en algún momento pues ya podemos tener entonces una data relacionada con estos temas. Correcto. Retomo lo que indica el ingeniero Harris en el chat, si se ha considerado en algo el manual de consideraciones geotécnicas del Ministerio de Obras Públicas, el de taludes. Porque eso más que todo es un manual, pero a ver si son compatibles con el REP. Podemos revisarlo. Sí, pero podría hacer un comentario.
el manual de REC, en esa reunión que usted participó, yo estuve también, es muy general. Sí. Es muy general y no presenta documentos mandatorios, porque es un manual centroamericano. ¿Sí? Así lo visualizo yo. Usted me dirá si estoy en lo correcto. ¿Sí? Entonces, yo creo que, pero incluso si lo contrastamos con los criterios del REC, que deja que sea el juicio del geotécnico, o sea, el juicio, el que domina al final del desempeño, no hay conflicto, porque es otro criterio, pero siempre que él responda a un desempeño adecuado. ¿No es así, doctor? Dígame usted si estoy hablando locura, ¿no? No, así es. Exactamente. Sí, no, tiene razón, ingeniero. Es un manual y es por lo menos centroamericano. Entonces, por eso hacía el ingeniero Harry y yo la observación de que ese es un manual y esto es un reglamento estructural ya que reviste otra categoría, ¿no? Sí, sí, ingeniero Alexis, solamente a manera de aclaración y aportando un poquito lo que mencionó el profesor Hassel, recordemos también que la Junta Técnica está adscrita al Ministerio de Obras Públicas, por ende no tendría tanto conflicto en lo que menciona, y es como mencionaba el profesor Hassel, que me precedió y lo explicó de esa manera más lúcida, pero no le vería ningún conflicto desde un punto de vista. El ingeniero Amílcar está levantando la mano. Adelante, Amílcar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Creo que un punto importante es que, y creo que se comentó en el chat del COICI, es que en el manual del CIECA usaban las referencias de aceleraciones del código 2004. Así que creo que quizás lo que le toca es a aquel manual actualizarse en base a las aceleraciones nuevas del 2014 o lo que dé el 2021, ¿no? El 21 y va a así, ser básicamente no, por igual. eso no, pero por eso digo, o sea, que al final es simplemente quizás actualizar el manual del CIECA centroamericano a las consideraciones reales de la legal, ¿no? El 2014. Creo que eso sería. Saludos. Ok, siguen las participaciones. El ingeniero Arquímedes Fernández. Adelante, Arquímedes. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches al doctor Alfaro. Excelente presentación. Sí, bueno, yo solo a modo de aclaración, el manual del CIECA es un manual más bien consultivo, igual que todos los manuales que tiene el Ministerio de Obras Públicas. O sea, no están al rango de una resolución de junta técnica. Recuerden que la junta técnica pues, es un ente público adscrito al Ministerio de Obras Públicas, como lo dijo el ingeniero Atiel, y al final cuando eso se suba a Gaceta como reglamento y hace llamar códigos, va por arriba inclusive de los varios manuales que tiene el Ministerio de Obras Públicas, como puede decir el manual de especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas, el manual de aprobación de planos, etcétera. Ellos tienen una serie de cantidad de manuales, pero esos manuales no se actualizan frecuentemente. Muchos datan de los años 70, donde inclusive hablan de que se debe usar ciertas versiones, por ejemplo, en el caso de pavimento o en el caso de puente, de AASHTO. Y cuando uno va al reglamento, al REP, pues, cuando ahí le hacen el llamado muy claramente que dependiendo si es para puentes o para pavimento, en el capítulo de infraestructura, te dicen que en un caso es la última versión del AASHTO y en el otro caso de la infraestructura es la versión 2014. Entonces, en orden de prelación, siempre va a ser los reglamentos aprobados por la Junta Técnica y en Gaceta Oficial, por arriba inclusive de los manuales del MOP, que demoran demasiado, a veces 30 años en actualizarse. Ese sería el comentario. Quizás incluso se pueda pensar en unir los manuales del MOP, por ejemplo, con el anexo que estamos hablando para este capítulo. Ok. De manera que haya un documento más nutrido, pues, para apoyar a los practicantes. Sí, eso que usted menciona, ingeniero, bueno, así, uno siempre buscando el lado académico de las cosas. En el actual reglamento estructural panameño, esta versión 2014, la diagramación interna, los cuadros, los gráficos, tienen, no sé, un aspecto
que en forma personal de verlo debería mejorarse un poco. No sé si eso lo han considerado. Es una forma nada más. No es tanto el contenido, sino la forma. Pero los cuadros, los diagramas, para los muchachos que están en la universidad, pues a veces no se entienden de manera muy adecuada. Nosotros los que estamos en la práctica, pues ya lo tenemos en otras referencias. Pero esos cuadros, yo no sé si se ha diagramado de alguna manera o se tiene pensado hacerlo, pero es solamente el aspecto de forma. Sí, eso todavía está en el tapete, los ajustes que se le van a hacer a ese anexo, de que sea complemento al capítulo 6. Así que sus comentarios son bien recibidos para pensar, pues, quizás hacer algunos cambios a las figuras existentes. Sí. A ver, déjenme ver si hay alguna otra. Y una consulta ya, bueno, yo sé que he intervenido mucho en esto, pero es que anoté las cosas aquí que me llamaron la atención. En el aspecto de los modelos constitutivos, los criterios de falla de Hook and Brown y de Martin, que usted mencionó allí, eso indica que dentro del red de esta versión nueva va a haber alguna mención de estabilidad en taludes de rocas. Sí. Mención. Ajá. Perfecto. Los procedimientos no, pero... Claro. Hablo de Hook Brown, ¿no? Sí. Muy bien. Eso le gusta mucho a los muchachos de ingeniería geológica también. Sí. El ingeniero Carlos Agrasal está levantando la mano. Buenas noches a todos, colegas. Sí, buenas noches. Yo quería hacerle una consulta porque el ingeniero NG mencionó los 4 puntos que se iban a hacer algunos ajustes. Me gustaría ver si nos pudieran ampliar sobre el tema del análisis por desempeño. ¿Qué consideraciones se están agregando? Sí, estamos preparando, ya se sometió a la Junta Técnica el procedimiento para el diseño por desempeño. Ahí están todas las consideraciones que se deben realizar, incluyendo el tema del equipo revisor. Esto tomó casi un año, la discusión de este tema, y eso es un reglamento que se va a publicar con el nuevo REP. Y tiene todas las consideraciones, sigue las líneas del documento de Los Ángeles, pero está muy adecuado a la reglamentación que se ha considerado para esta versión del reglamento del REP. Así que no te puedo decir hasta que ya esté aprobado por la Junta Técnica todas las consideraciones que se han hecho, incluyendo las diferentes condiciones de servicio y colapso que se deben hacer durante el diseño. No sé si eso te aclara la pregunta. Sí, ingeniero, entiendo la posición. Creo que la consulta que les podría hacer adicional es, por ejemplo, de ese manual puede salir algo como que al hacer un análisis por desempeño tienes que tener varios ingenieros responsables a cargo del proyecto y, por ejemplo, que si necesariamente tengas que estar acompañado por un geotécnico especialista en el tema de análisis de amenaza sísmica o este tipo de cosas. Sí, todas esas consideraciones están hechas. Eso es lo que se llama el equipo revisor. Si usted quiere hacer un diseño por desempeño, entonces tiene que armar un equipo revisor que estará formado por especialistas con experiencia en diseño por desempeño
ya sea en el área de estructura, en el área de geotecnia y probablemente en el área de sismología. Entonces, una vez constituido el equipo de diseño con el equipo revisor, se desarrolla el proyecto hasta que se hayan satisfecho todas las interrogantes que se pudieran plantear por parte del equipo revisor. Y una vez esto está completo, entonces se procede con someter esto a las autoridades correspondientes. Hemos tenido que simplificar algunas cosas en cuanto a este paso debido a que la ley en Panamá tiene la ley 15, pues tiene una serie de restricciones, pero esto lo hemos manejado y vamos a ver cómo terminamos en la Junta Técnica. No soy easy, es bien difícil. Hay otra consulta en el chat del ingeniero José Harris que dice lo siguiente, se los leo. Los mapas del REP 2014 son para un periodo de retorno de 1 en 2500 años. Sitio B, o sea, clasificación del suelo sitio B. La pregunta es, ¿serán incluidos los mapas para 1 en 100 años y 1 en 500 años? No. Se mantienen los mapas que se publican son los mapas de 1 en 2475 años. Esos son los mapas que se publican. A efecto de los mapas de 1 en 475 años que se usan para el diseño, entonces lo que se hace es que se utiliza la reducción que tiene el ASC 705, que es 3/4. Y si quieres usar para puentes, que es 1 en 1000 años, también hay un factor que nos permite convertir las aceleraciones espectrales de 2475 años a las aceleraciones espectrales en 1000 años. Para el tema de diseño por desempeño, hay que tomar en cuenta las aceleraciones espectrales de 1 en 43 años. Y entonces esto estamos considerando la posibilidad que pueda haber unos mapas para estas aceleraciones de 1 en 43 años o utilizar un factor de reducción. Pero ese procedimiento todavía está en la mesa. Pero solamente va a haber un solo mapa con las aceleraciones, que es 1 en 2475 años, que es el que se va a publicar. Sí, no sé, me gustaría hacer una observación. ¿Aló? Adelante, ingeniero, adelante. Sí, mire, yo creo que el doctor Alfaro señaló en el caso de geotecnia que el tema de desempeño se viene trabajando desde los códigos anteriores. ¿Qué significa el desempeño? Buscamos el libro CRAI o cualquier otro que tiene los dos niveles. El nivel de desempeño y el nivel de funcionamiento, como quiera que lo que hacen, es que tienen límites diferentes, ya sea en el asentamiento permisible o asentamiento diferencial o en la distorsión angular. Cambia, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué cambia en el aspecto de la estabilidad de taludes? El factor de seguridad, ¿no, verdad? Algunos criterios como esos son los que finalmente definen lo que sería lo que se espera el desempeño de una función. ¿Qué es lo básico que está ahí? Los criterios de cómo se asume, él lo decía muy bien, cómo se asumen los parámetros de resistencia y el modelo matemático es independiente, lo elige cualquiera. ¿Ve? De manera que si usted va a elegir, por ejemplo, un método de diseño sísmico que usa mononave o KB, que está válido de acuerdo con el nuevo método, sencillamente usted necesita la aceleración para saber los coeficientes. Entonces, creo que no, y si ese mapa, eso es un mapa que está dado, yo no veo que tiene que haber una revisión de alguien más. Es responsabilidad del profesional de ese momento, ¿me entiende? Así que ese es en el campo de geotecnia. ¿Ve? Así que, no quiero abordar en los otros campos, pero realmente en el campo geotécnico está bien, a mi juicio, pues es mi forma de visualizarlo.
¿Alguna otra consulta, colegas? A ver, hay una que está escribiendo en el chat. El ingeniero José Almendra pregunta si el equipo revisor, ¿quién lo formará y quién asume los costos del diseño? No sé, esa es la pregunta que está ahí en el... Los costos del diseño y los costos del equipo revisor lo asume el promotor o el dueño. Ok. Y la forma de trabajar entre el equipo de diseño y el equipo revisor, ellos se ponen de acuerdo y al final lo que debe haber es una certificación del equipo revisor que dice que hemos revisado y estamos totalmente satisfechos con el proceso de diseño y se han considerado todas las alternativas dentro de la norma, y eso se emite a la entidad que aprueba el plano y listo. Había un procedimiento que habíamos estado discutiendo de que si era posible que esto fuera aprobado por la Junta Técnica, pero al final esa alternativa fue descartada y nos fuimos por una alternativa más simple, en donde el equipo revisor y el equipo de diseño finalmente zanjan toda la diferencia y entonces se emite un certificado por parte del equipo revisor para que pueda ser aprobado el plano. Ya tendrán oportunidad de leerlo con calma. No queremos resolver esta noche un seminario sobre diseño por desempeño. Ok. Otra consulta en el chat. Dice del ingeniero Arquímedes Fernández, en el nuevo REP 2021 se tendrá alguna regulación para sistemas alternativos en edificios de oficinas, hoteles, comercios, hospitales, escuelas, edificios públicos, entre otros, ya que actualmente solo se tiene un procedimiento de los sistemas alternativos para pequeñas viviendas. Los sistemas alternativos solamente son para pequeñas viviendas. Tal como lo ha reglamentado la Junta Técnica. Si usted no quiere construir la casa típica del REP, tal como está en el capítulo 7 del REP, entonces usted se propone un sistema alternativo. El sistema alternativo lo presenta para que se hagan las pruebas en la Universidad Tecnológica. Con los resultados de las pruebas de la Universidad Tecnológica, usted prepara un manual de diseño y prepara una memoria de cálculo donde hace su diseño y demuestra que la capacidad de su sistema alternativo es mayor que la demanda que tiene la vivienda que se ha diseñado. Y esto solamente es aplicable a la pequeña vivienda. Se define pequeña vivienda, la casa construida sobre suelo para una sola unidad de familia con paredes de bloque y techo. Y eso está muy claramente definido en el REP. De que usted quiera usar unos paneles que fueron probados en la Universidad Tecnológica para utilizarlo como divisiones o como fachada en un edificio, entonces usted tiene que hacer uso de los criterios que aparecen en el ASC 7, donde se establecen las condiciones para particiones y divisiones y sistemas no estructurales, o si fueran estructurales, tiene que hacer todas las consideraciones dentro de lo que manda todo el reglamento de diseño. Pero no es lo mismo eso no existe. Sistema alternativo para edificios no existe. Existen paneles de tal y cual forma que pueden ser utilizados como particiones o fachadas, y usted como ingeniero civil tendrá que valorar las cargas a que es sometido esa partición o esa fachada a la altura correspondiente en el edificio para demostrar que su capacidad
es mayor que la demanda que sufre por las solicitaciones debido a viento y sismo. Y eso ya lo he repetido bastantes veces. Ok, el ingeniero Carlos Agrasá tiene la mano levantada. Adelante, Carlos. Sí, una última consulta por el tema este de análisis por desempeño. La consulta es si se está tomando en cuenta algún tipo de campaña ante las autoridades que tienen que ver con el tema de los trámites, en este caso el municipio, si se está tomando en cuenta algún tipo de preparación específica, porque esta estructura requiere como algún tipo de experiencia también de ese tipo de instituciones, y no sé si esa parte, digamos, la están abordando. Esto cada vez que se emite una versión del REP, el comité, al igual que el Colegio de Ingenieros Civiles, nos abocamos a una campaña de promoción y divulgación de las nuevas consideraciones en los reglamentos. Anticipamos que para este reglamento del 2021 vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener una campaña de divulgación y capacitación sobre todos los aspectos del reglamento. Y en cuanto al diseño por desempeño, el tema se hace tan complicado que hemos estado hablando con la Universidad Tecnológica a ver si se tiene una capacitación especial, ya sea a nivel de maestría o a nivel de un diplomado, que permita que todos nos metamos a estudiar y podamos enfrentar las innovaciones adecuadamente. Así están las cosas, no es sencillo, pero primero tenemos que resolver el tema de la aprobación por la Junta Técnica y después ya veremos cómo resolvemos el tema de la capacitación. Pero como ustedes saben, no es muy fácil implementar las capacitaciones, y entonces eso tenemos que hacer una campaña con la Universidad Tecnológica y los profesionales que están disponibles para este tipo de capacitación. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? Y quería agregar no solamente la parte de diseño por desempeño, sino que una parte del método de estático equivalente que está indicado en el ASC 705 es solamente el diseño prescriptivo. Todavía dentro del ASC 705 hay posibilidades de realizar otro tipo de diseño que no sea el diseño prescriptivo, y entonces ahí tenemos que regresar a la escuela para ver si terminamos de aprender cómo es todo el negocio este. Pero siempre, a nosotros nos encanta estudiar, ingeniero, así que eso es un estudio permanente. No, para lo que nos encanta estudiar es magnífico y mantenernos al día. Sobre todo si la pandemia continúa, vamos a tener todavía más tiempo encerrado. ¿Qué pasó, Udin? ¿Está durmiendo? Ingeniero Alberto Sierra, tiene la mano levantada. Adelante, Alberto. ¿Cómo estamos? Saludos. Una consulta por cuestiones administrativas y de forma. Sería bueno que tengamos ya lista nuestra biblioteca virtual, porque en este año de pandemia se han emitido varias presentaciones de un gran valor. Entonces, le dejo esa inquietud para que la consulte con los directores del colegio y el presidente de la SPIA, de la Junta Directiva.
Listo, listo. Vamos entonces aquí está Yanis también, así que estoy tomando nota de las solicitudes. Bueno, si no hay más consultas, yo creo que esta presentación ha cubierto los objetivos para los cuales fue convocada. Nos hemos enterado de algunas de las modificaciones. Sí, rescato el hecho de que queda abierta, todavía esto no es nada definitivo, que queda abierta la posibilidad de que podamos incorporar nuestras opiniones, ¿verdad? Como Comisión de Geotecnia. Yo creo que eso es muy loable, muy valioso. Y pues esperamos que en el futuro podamos reunirnos nuevamente para conversar acerca de ya cuando tengamos un poquito más adelantado la versión final, y si podemos tener acceso a algún borrador que podamos nosotros revisar para dar nuestra opinión. Solamente, yo sé que todos los integrantes de la Comisión de Geotecnia pues tienen esa inquietud de ver, antes que esté ya impreso, saber con qué nos vamos a enfrentar de aquí en adelante y ponernos a estudiar, como dice el ingeniero Ernesto, ¿verdad? Ponernos a estudiar también toda la parte que de repente no podamos dominar 100%, sobre todo pues en el aspecto de geotecnia. Esta presentación está siendo grabada para algunos que no pudieron estar presentes a nivel online, y pues la vamos a compartir. En la Comisión de Geotecnia lo compartimos, y así como las anteriores también están grabadas. Así que agradecemos al ingeniero Luis Alfaro, al ingeniero Ernesto NG, su participación, la claridad que han tenido en exponer todos los temas, en dar respuesta a las interrogantes. Y pues damos por concluido esta reunión. No sé, Yanis, si de alguna manera quiere pedir la reunión como directora del colegio, como la primera convocó pues esta reunión. Adelante, Yanis. Bueno, pues le damos las gracias a los ingenieros Alfaro y a Ernesto NG por tan interesante presentación, ¿no? Y también los invitamos, ¿no?, a otra próxima presentación y a participar también de la comisión. Al ingeniero Alfaro participa también de la comisión. Hay reunión una vez al mes. El ingeniero Ernesto ha participado en varias reuniones de la comisión. Ahí tuvimos, en la semana pasada fue un foro sobre compactación, muy interesante. Y también tiene otra actividad sobre instrumentación de taludes, ¿no? Correcto, el próximo viernes está extraordinaria. El próximo viernes es la reunión ordinaria de la Comisión de Geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles, y siempre pues abordamos un tema técnico dentro de todos los temas adicionales, y el del próximo viernes es el de instrumentación de taludes, instrumentación en taludes. Entonces están cordialmente invitados. Por allí ya le vamos a pasar también el enlace para que lo tengamos el próximo viernes. No, ahora mismo también hay otra actividad en el colegio. El viceministro hablando de ordenamiento territorial, que es la Comisión de Urbanismo y Planeación del Colegio de Ingenieros Civiles, que también tiene una reunión en este mismo momento. El colegio está muy activo. Bueno, dentro de la agenda, lo que pueden salir de aquí, unirse a esa, perfecto. Sí. Así que bueno, muchas gracias, y esperamos reunirnos el próximo viernes a lo que puedan. Y entonces, nada, seguimos en el estudio y seguimos tratando de promover, digamos, todos los procedimientos adecuados de geotecnia a nivel nacional. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Gracias por la presentación, doctor Alfaro. A la orden, a la orden. Doctor Alfaro, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias por la presentación, ingeniero. Cuídese. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Felicidades, doctor Alfaro. Gracias, gracias. Buenas noches. Hasta luego.